buenos días, buenas tardes. Las jornadas con TD, contenidos para la televisión digital, se caracterizan desde su primera edición por la inclusión en su programación de un contenido especial. Se trata del pitching, de la presentación de los trabajos finales de los estudiantes del Máster de Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Al igual que en las pasadas 5 ediciones, compartimos estas 13 jornadas con TD con el Foro Internacional de Televisión TV Morfosis, que en esta ocasión ha estado dedicado a la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. Recordamos que este programa está siendo coproducido y realizado por el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, el Taller de Audiovisuales de la Universidad de Valencia y el Centre Cultural de la Universidad de Valencia. Las presentaciones de nuestros estudiantes, ahora egresados, y los comentarios y observaciones de los expertos que participan en esta sesión podrán ser vistos a través del espacio de radiodifusión iberoamericano y de las diferentes plataformas audiovisuales a través de Internet de diferentes universidades europeas, españolas e iberoamericanas. A nadie se le escapa que la irrupción de la pandemia en mitad del mes de marzo supuso una situación extraña, una situación nueva, sobre todo después del confinamiento general decretado por las autoridades españolas. Es por este motivo que la dirección del máster, así como el profesorado y los diferentes expertos que han tomado parte de esta edición, de este curso 2019-2020, quieren expresar de una forma muy afectiva nuestra enhorabuena a los estudiantes por haber sido capaces de superar esta situación totalmente imprevista y por haber sido capaces de generar unos proyectos de gran nivel. Nos acompañan, como en ediciones anteriores, expertos que a través de sus comentarios y preguntas valorarán el trabajo de nuestros, como digo, egresados. Antes de proceder a la presentación de los proyectos y a esta evaluación, conozcamos con un poco más de detalle la trayectoria profesional y académica de nuestros invitados. Francisco Javier González es licenciado en Derecho y trabaja en Radio Televisión Española desde 1974 en producción de programas. Desde el año 2006 hasta la actualidad, desempeña el puesto de productor ejecutivo de programas, tanto en el área de entretenimiento como en la de cultura. También, desde 2006, compagina su labor profesional con la de docente, como profesor del Instituto de Radiotelevisión, donde imparte el temario relativo a los aspectos jurídicos de la producción en los ciclos formativos y en el máster de producción. César Martí es director de contenidos y programación en Apunt Media. Cuenta con una amplia experiencia como productor ejecutivo y director, destacando los programas de televisión Trau la Llengua, Autoindefinits, Maniàtics y Socarrats. Edorta Arana lleva varias décadas trabajando como docente en la Universidad del País Vasco y como investigador en temas relacionados con el consumo de medios audiovisuales, los nuevos formatos del audiovisual y la progresiva implantación de los medios online. Alcira Valdivia Guerra lleva más de 20 años como productora de proyectos audiovisuales en la Universidad de Guadalajara. También ha sido docente de producción y desarrollo de proyectos y actualmente es subdirectora de producciones audiovisuales en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Pues hechas las presentaciones, es momento de conocer los proyectos, 4 ideas originales, 4 trabajos, 4 formatos desarrollados en el Máster de Contenidos y Formatos Audiovisuales de la Universidad de Valencia. Les recuerdo a nuestros presentadores, tanto como a nuestro panel de expertos, que primero habrá la presentación del proyecto y a continuación podrán hacer los comentarios y preguntas que crean oportunos. A continuación, la persona que defiende, que presenta el proyecto, podrá hacer las debidas matizaciones. Y comenzamos sin más pausas con el primero de los proyectos, Godfellas, un trabajo llevado a cabo por Rocco Gargiulo, Marc Gimeno, Mario Grullón, Clio Pérez, Jorge Tejero y Xiaoyu Zhu. Lleva a cabo la presentación Marc Gimeno. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Marc Gimeno y me gustaría empezar esta presentación haciendo una pregunta. ¿Qué pasaría si los dioses y las diosas del Olimpo tuvieran redes sociales? Godfellas es una serie en la que justo nos planteamos esto.
partiendo de que la tradición clásica griega es algo que, bueno, pues, por diversos motivos, nos ha apasionado desde siempre a todos los miembros del equipo, un día, hablando y discutiendo, hipotetizamos sobre la idea de que si los dioses son inmortales, ¿qué estarían haciendo ahora mismo, no? Entonces nos imaginamos como a esta familia, porque realmente no dejan de serlo, aunque tengan unas relaciones amorosas que al igual en una familia normal no se darían. Bueno, nos imaginamos a esta familia que sería como el actual clan de las Kardashian, ¿no? Una familia con mucho poder e influyente, que están ahora en auge, pero al igual que viven en las nubes, pueden caer de ellas en un abrir y cerrar de ojos, como les pasó a nuestros olímpicos. Pues basándonos en la mitología, mantenemos las relaciones originales entre todos estos personajes. Pero si bien en estas historias se les presentaba como grandiosos, sobrios, majestuosos, en Godfellas confrontamos esta idea a unos personajes grotescos, ridículos, patéticos, que ya no saben qué hacer con su vida, pero ellos ahí siguen. Pues por poner un ejemplo, tendríamos a Zeus, que es el gran mujeriego de la historia. A él ya no le hace falta convertirse en cisne para ligar, no. Él ahora lo hace por Tinder. O Hermes, que es el mensajero de los dioses, trabaja para Globo. Luego tendríamos también a Afrodita, la diosa de la belleza, que es la que mejor ha sabido pues, explotar su don, ¿no? Ella tiene Instagram y, evidentemente, pues es influencer. De esta forma presentamos un elenco de 6 personajes principales que se complementa con otros 7 secundarios que usamos de forma recurrente, además de otros auxiliares de los que nos servimos por su importancia narrativa mitológica. Por lo tanto, Godfellas nace con la idea de crear una serie de humor que esté basada en el desarrollo de acontecimientos míticos y sobre todo en su reinterpretación para actualizarlo de alguna forma. Y a partir de esto, analizar la relación entre los personajes y su interacción con la tecnología digital. Pero, ¿qué es lo que pasa realmente dentro del universo Godfellas? Pues que nuestros olímpicos van a buscar algo que hace milenios perdieron, el poder. ¿Y cómo lo van a encontrar? Pues a través de las redes sociales, que les va a permitir tener followers, es decir, seguidores, gente que crea en ellos. Los diferentes temas que se tratan en la serie son las cuestiones que ya se trataban en los antiguos mitos, porque además la literatura occidental es heredera de esta tradición, que bueno, se trataban ya temas como los engaños, el amor, la traición, el olvido, que siguen siendo de carácter universal. Pero si bien escuchando estas palabras lo que puede evocar es una tragedia, en Godfellas le damos la vuelta, pretendemos hacer una comedia porque así estas situaciones un tanto duras, incluso podríamos llegar a decir sangrientas, se pueden diluir con la risa. Finalmente, quería comentar que se trata de una serie que tiene una temporada de 10 capítulos que duran entre 20 y 25 minutos y está dirigida a un público joven de entre 16 y 35 años, y esto es principalmente porque son quienes usan y entienden la mecánica y sobre todo el lenguaje de las redes sociales. Es también por este target que aspiramos a que se distribuya en una plataforma de vídeo bajo demanda, porque es donde consumimos actualmente audiovisual los jóvenes. Hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y que los dioses del Olimpo les acompañen. Y bueno, y pasamos, muchas gracias, como decía Mar, por la presentación, y pasamos directamente a la intervención de Javier González de Radio Televisión Española. Ay, perdón, sí, no, vamos a ver el teaser. Vamos a ver el teaser, esto pasa siempre.
Disculpen. En un tiempo lejano, los dioses del Olimpo fueron venerados por los mortales. Protegían nuestra tierra, libraron guerras, dieron lugar a grandiosos héroes y su gloria quedó plasmada en el arte y la cultura. Y aún así, nosotros les hemos olvidado. Pero si los dioses son inmortales, ¿qué estarán haciendo ahora? ¿Ocupan su tiempo con sus viejas rencillas familiares? Quizás observan nuestro mundo como si fuese una obra griega de teatro. ¿Pero qué te crees? ¿Que no nos hemos modernizado en 3000 años? Ahora tenemos esto. Dime. Tía Afrodita, ¿has visto lo que te ha comentado Zeus en Instagram? ¿Qué dices? ¿Qué ha puesto? Pues vas a flipar, míralo, anda. Pero será hijo de... Bueno, ahora sí, es momento de realizar las preguntas y los comentarios acerca de este proyecto que hemos visto con el teaser correspondiente. Y tiene la palabra ahora sí Javier González de Radio Televisión Española. Bueno, pues buenas tardes. Enhorabuena por la idea y por el proyecto. Yo siempre, cuando doy clases a los alumnos en el tema de las historias, siempre les cuento lo mismo, ¿no? Las historias ya los griegos nos las contaron. Y todo lo que viene después, lo que cambia es la forma distinta de cómo lo cuentas, ¿no? Pero ya todos los conflictos y las relaciones estaban ahí. Yo, sinceramente, sí, ahora voy a ser un poquito crítico. Lo que he hecho en falta es un poco de falta de desarrollo literario del proyecto que habéis presentado, porque no veo cómo son, o sea, las tramas que puedan surgir, cómo se relacionan. Creo que habéis hecho una presentación demasiado genérica, ¿no?, de los personajes, pero no he hecho en falta ese desarrollo literario de cómo interactúan entre ellos, qué tipo de conflictos se desarrollan, etcétera. Y bueno, sí, como idea me parece que puede ser interesante y os animo que lo desarrolléis ahora un poquito más y que lo presentéis, por ejemplo, en Place, que es una plataforma de Radio Televisión Española que quiere este tipo de productos. Quizá un poquito más cortos, pero estaría en esa línea. Nada más. Muchas gracias, Javier. Quedamos con esta idea apuntada. Es el turno de César Martí, de Apunt Media. Hola a todos. Nada, primero y principal, la enhorabuena también un poco por la valentía también, ¿no? Y me parece siempre interesante cuando vemos proyectos, ¿no?, que tengan riesgo, y este es uno de esos proyectos que tienen riesgo, ¿no? Que cuando lees dices, bueno, no es un proyecto habitual, tiene un referente que a mí sí que me gustaría que luego nos contáis un poco cómo vais a plantear el humor con el referente, ¿no? Me parece que es muy interesante, como decía Javier, ¿no?, la narrativa que tenemos de la mitología griega, pero luego cuando hagamos el humor, el referente que habéis buscado es un referente que, así como la parte de las redes sociales sí que la gente joven la conocerá, de 16-35, igual la parte de qué referente como son, ¿no?, los dioses griegos no es tan conocida por este público, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo saber cómo vais a jugar con este humor, con la personalidad que tiene cada uno y que conocemos, en base a crear humor, que en el dossier sí que entregasteis, sí que había algo, pero bueno, que sí que es importante porque al final el humor, si no conocemos el referente, es difícil que la gente ría con nosotros. Y luego, otro apunte más que tenía del dossier que estuvimos viendo, del plan de financiación que teníais y tal. Había, obviamente, sí que lo planteáis muy bien del público al que va dirigido y que buscáis más una plataforma, ¿no?, bajo demanda, porque en una generalista es difícil, ¿no?, por llevarlo adelante. Pero sí que había una cuestión como que planteabais un 20% de financiación pública, ¿no?, con ayudas como el Instituto Vasco de Cultura, el ICA, que creo que formatos de este tipo no suelen entrar, ¿vale? Con lo cual sí que creo que deberíais analizar un poco bueno, el plan de financiación para poder llevarlo adelante, creo. Y nada más, bueno, lo que os digo, al ser un producto con ese riesgo, ¿no?, pues sí que tiene un producto que tiene un recorrido que obviamente la creación de guión y la capacidad de poder ser brillante con el guión es la clave del éxito de todas las comedias, pero de esta más. Muchas gracias, César, también por los comentarios y los apuntes. Quedan anotados. Y dos de nuestros expertos participan desde la virtualidad. Por eso, bueno, pues ahora también les damos paso. En concreto a Edorta Arana, de la Universidad del País Vasco. Adelante, Edorta, cuando quieras.
Hola, ¿qué tal? He visto el teaser que me ha parecido muy interesante y muy clarificador, ¿verdad? De cuál es un poco como la estética que proponéis en vuestro proyecto. Me ha parecido que realmente tenía dudas. La cuestión que más dudas me plantea es qué tipo de relación se mantiene entre los y las humanos y las deidades. ¿Se les ve juntos? ¿Interactúan? Eh, ¿Se ve, es una sitcom? ¿Es en la calle? ¿Hay escenarios exteriores? Es decir, un poquito más de concreción a ese nivel me hubiera venido bien. A mí lo de la relectura de los clásicos me parece muy bien y además desde el humor me parece que es una aproximación que puede ser muy divertida. Es verdad que esos montantes de dinero de 1,7 millones de euros es mucho dinero, pero también es verdad que es una propuesta en lo que se intuye, en lo que es ambiciosa y eso está bien. Sin embargo, hay una cosa que, estando pensada para ser retransmitida a través de una OTT, no sé si es exclusivamente o también a través de una OTT, el uso de las redes sociales no me ha quedado muy claro. Porque las redes sociales siempre son sincrónicas, siempre son en el momento, todo el tráfico en redes, si no es coincidente con la emisión no es a través de un medio lineal, se hace difícil. Termino por decir que el tipo de cielo griego, como hay una gama tan amplia de deidades, yo creo que remitir y definir el público objetivo a 16-35 solo porque es donde se usan algunas redes sociales, me parece que es limitar un poquito. Yo creo que da juego para más jóvenes y también para gente más mayor. Pues muchas gracias, Edorta, por los comentarios y el análisis. Y en último lugar, pero no por ello menos importante, tengo el placer de introducir a Alcira Valdivia, de Canal 44 de Guadalajara, México. Alcira, cuando quieras. Gracias, Germán. Buenas noches a todos. Escuché con atención la presentación de Mar, ¿cierto? Y bueno, coincido con algunos puntos que han platicado ya las anteriores personas que analizaron. Sin embargo, creo que la propuesta que están haciendo me resulta interesante y yo no tengo 35 años. Me resulta atractiva, me parece que están abordando algo que de pronto ha quedado olvidado por muchas generaciones y ustedes lo están retomando. Entiendo parte de la trama porque creo que al igual que ustedes, desde que yo era niña me encantaba, ¿no?, leer sobre los dioses griegos del Olimpo y siempre me parecieron demasiado humanos. Creo que su proyecto los va a humanizar aún más. La propuesta y los comentarios que han hecho las personas que me precedieron creo que tienen puntos importantes. Uno es, efectivamente, creo que por lo menos a mí me haría falta entender cómo van los capítulos. Cómo vas a un breve resumen de cómo vas a desarrollar cada capítulo. O si vas a trasladar totalmente las historias que se generaron durante el periodo de los dioses griegos y únicamente lo que vas a hacer es que las vas a actualizar, ¿no? Tú decías hace un momento, Zeus ya no necesita convertirse en nada extraordinario para cortejar mujeres, ahora lo hace a través de Tinder. Muy bien, pero ¿qué va a suceder? ¿En qué momento va a entrar su mujer a pelear por sus derechos y a plantear las situaciones complicadas que se dieron entre ellos, ¿no? O Venus, muy bien, Venus tenía a su esposo celoso. Entonces, ¿cómo van a hacer esto? ¿O van a ser totalmente diferentes? Esa duda me queda a mí. Me parece interesante, creo que el humor lo pueden abordar
muy fácil porque finalmente cuando te pones a leer parte de la literatura griega, te das cuenta de que muchas de las historias son eso, no son farsas. Entonces creo que tienen bastante material para poder explotar el humor. El presupuesto, claro, es alto. ¿Por qué? Porque requiere un trabajo muy grande en cuanto al diseño de producción. También lo entiendo. Y definitivamente creo que este proyecto, si se trabajara para plataformas de manera simultánea, sería muy interesante. Además, tienen un punto a favor. ¿Qué otras cosas podrían crear y explotar a través de este proyecto? No solo la aparición de productos o marcas en sus capítulos, ¿no? Sino también hay juegos que se pueden desarrollar, hay toda una gama de mercadotecnia alrededor que ustedes podrían empezar a explotar. O sea, a mí se me ocurren mil y una ideas. Sí, definitivamente este proyecto tendría que ser un proyecto planteado de manera muy precisa a productoras 100% comerciales. Creo que sería muy complicado entrar en otro tipo de productoras, pero me gusta mucho la idea. Me divertiría mucho poder seguir el proceso que ustedes lleven en este proyecto. Pues muchas gracias, Alcira, por los comentarios y por las aportaciones. Y bueno, Mar, ahora es tu turno para responder a las apreciaciones y comentarios que te han hecho. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos, bueno, pues por vuestros comentarios y también por vuestras preguntas, que me he ido apuntando y voy a seguirlas en orden, pero no sé ahora bien quién me ha hecho cada una. Bueno, la primera, entiendo que me preguntabais por el conflicto que se desarrolla. Esto sería, bueno, sí, me ha apuntado aquí el reinterpretar los mitos, es decir, coger los mitos tal cual. Por ejemplo, el de la manzana de la discordia, que produjo la guerra de Troya, las tres diosas, era Atenea, Afrodita, que discutieron ahí por quién era la más bella y al final, bueno, se metió Helena, acabó en la guerra de Troya. Por ejemplo, este conflicto por la diosa más bella lo reinterpretamos como un concurso de tartas en Instagram, ¿no? Y al igual que todos los demás mitos, los 12 trabajos de Hércules, bueno, Heracles, los hacemos también ya no es limpiar los establos, en el capítulo que le dedicamos, uno de estos es hacer de showboy, ¿no? Y en relación con esto, con la reinterpretación de mitos, tiene que ver el título de la serie y el título de cada capítulo, que son también reinterpretaciones de películas que encontramos que tienen un poco que ver con ciertos mitos conforme nosotros los hemos planteado, ¿no? Entonces, bueno, de la manzana de la discordia que he comentado sería diosas verdes fritas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto sería un poco intentar contestar la primera pregunta, que junto con la última de las cuestiones que se me ha planteado sobre cómo se desarrolla la trama, ¿no? La trama sería esto, el ir desde un primer capítulo hasta el último y nuestros dioses, cómo van, bueno, rehaciendo, ¿no? estos mitos, volviendo un poco a caer en lo que en un principio, pero que luego les acaba juntando, que es el conflicto principal que hemos planteado para todos. Quieren recuperar el poder, porque han perdido este poder, porque ya no tienen fieles, ya la gente no cree en ellos. Entonces, nos imaginamos como que viven confinados en el Monte Olimpo porque la gente no cree en ellos y no se pueden materializar. Son como seres de luz, ¿no?
y conforme la gente va creyendo más en ellos es cuando pueden volver a acampar a sus anchas como hacían en los mitos que campaban a sus anchas. Entonces, la forma que descubren para recuperar estos fieles es tener redes sociales y tener precisamente seguidores en redes sociales. Pues eso, la primera temporada estaría basada en esto, en cómo desde el primer capítulo se pone este conflicto de cómo en 2000 años van a por primera vez tener esa oportunidad de poder salir de ahí, van a intentar perseguir esta oportunidad, ¿no? Y bueno, y en base a esto es la subtrama que hay por todos los capítulos, que va pasando por todos los capítulos en el que se van reinterpretando los mitos, aplicando pues esto de las redes sociales. Lo que me lleva un poco a la cuestión que había sobre el humor. El humor, bueno, y también un poco a lo que se estaba comentando de que está dedicado a un público pues bastante joven, ¿no? Nosotros no pretendemos que sea excluyente ni mucho menos a públicos de más de 35 años, pero sí que hay ciertas, sobre todo ciertos lenguajes que, por ejemplo, se usan en Twitter o Instagram, los memes, etcétera, que evidentemente son entendibles por todo el mundo. Mar, Que, lamento interrumpirte, pero la contestación se está haciendo muy larga. Dinos algo que vaya mucho más al grano y tienes un par de minutos para terminar. Vale, bueno, eso, simplemente que nada, por otra parte no es excluyente a otros públicos y el humor lo queremos hacer de hacer estas situaciones absurdas, de plantear a los dioses griegos con redes sociales, ¿no? Y sí, bueno, el analizar el plan de financiación lo revisaremos esto del ICA. Y la relación de humanos-deidades creo que la he explicado ya un poco, gracias a que los humanos creen en ellos, los dioses se pueden materializar. Y respecto a la transmedialidad, sí que teníamos la pretensión de que entre capítulo y capítulo sí que hubiera perfiles reales pues en Instagram que aparezca Afrodita, que ella vaya subiendo contenido. En Twitter que aparezca Atenea, diosa de la guerra, que Twitter es un mundo de haters, que ella esté ahí dando guerra precisamente. Y creo que con esto he intentado responder a todas las cuestiones que me habéis comentado. Pues, Mar, efectivamente, ha sido una contestación muy exhaustiva. Yo te agradezco que, a pesar del pequeño tirón de orejas, te hayas esforzado por contestar y por responder a todas las cuestiones. Bueno, no sé si hay alguna intervención muy urgente, algún comentario extra. Pues bueno, Mar, muchísimas gracias al equipo y enhorabuena por este proyecto. Yo creo que ha quedado claro que es una buena idea, porque los comentarios y las apreciaciones, pues como se suele decir, han sido, no sé si decir de matiz, pero sí enfocadas a mejorar lo que ya es bueno. Y seguimos con la presentación del segundo proyecto, en este caso un formato completamente diferente que lleva por título Generación Z. Este trabajo ha sido desarrollado por los estudiantes Aarón Domínguez, Aoran Dong, Geraldine Ramírez y Yang Tao. En esta ocasión realiza la presentación del proyecto Aarón Domínguez. Aarón, cuando quieras. Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar la intervención, yo también voy a hacer una pregunta general, y es que ¿cuántos de vosotros nunca habéis jugado un videojuego? O incluso me atrevería a decir cuántos de vosotros no habéis jugado a un videojuego en las últimas semanas o en los últimos meses. Probablemente la respuesta es que sea que muy pocos de vosotros no lo hayáis hecho, ya que los videojuegos se han consolidado perfectamente en la sociedad en la que vivimos, puesto que es muy fácil acceder a ellos, ya sea a través de los teléfonos móviles o los dispositivos que tenemos la gran mayoría de nosotros. A continuación os dejo unas imágenes que contextualicen más este tema.
Los videojuegos nos permiten explorar mundos imaginarios y realidades fantásticas. Ya no son un simple entretenimiento, ahora forman parte de nuestra cultura. Existen videojuegos para todos y para todas. A través de ellos nos unimos como equipo para poder vencer y juntos saborear la gloria. Nos enseñan a no perder las ganas de jugar y disfrutar hasta cuando ya somos adultos, como la auténtica generación Z. Pues, Aarón, puedes continuar con la presentación cuando quieras. Mi vínculo con el mundo de los videojuegos viene desde bien lejos, concretamente desde que yo tenía 6-7 años y mis padres por ese entonces me compraron mi primera consola, una Game Boy Color, el famoso videojuego de Pokémon. Y nada, desde ese día hasta el día de hoy ha seguido mi relación con los videojuegos y durante todo este tiempo pues he conocido muchos amigos, he conocido muchos juegos, también pues he probado muchas consolas. Y es que un peso muy importante tenemos la generación Z en todo esto, es decir, todas aquellas personas que hemos nacido entre mediados de la década de los 90 y que llegamos hasta la actualidad, puesto que somos los principales consumidores de este gran mercado. No obstante, los videojuegos son algo transversal y cualquier persona de cualquier edad puede disfrutar de este entretenimiento que ya es considerado cultura en muchos países. Dicho todo lo anterior, decir que Generación Z es una serie documental perteneciente al género de docutainment que desde una mirada entretenida y divulgativa nos acerca al mundo de los videojuegos a partir del seguimiento de diversas personas, la mayoría de ellas relacionadas con la generación Z. En cada capítulo podremos ver dos historias diferentes relacionadas con la misma temática que nos permitan ver las diferentes visiones que hay dentro de este mundo. Creemos que de esta manera podemos aportar diferentes visiones de una industria que muchas veces no se suele contar todo. Tenemos un total de 7 capítulos. Todos ellos son autoconclusivos y todos ellos tienen la misma estructura. Es una estructura rígida. En cada capítulo hay una introducción del tema y de los personajes y luego las historias de estos personajes se dividen en 3 bloques. Estos 3 bloques, a su vez, lo dividen en 2 VTR que funcionan como complemento de la información. Y, bueno, esto complementa la información, como digo, de una manera entretenida y dinámica. Cada capítulo tiene una duración de unos 45 minutos, una duración muy acorde a la ventana a la que vamos dirigidos, que es Movistar Plus, una empresa de telecomunicaciones que está muy vinculada al sector de los videojuegos desde hace ya varios años. Pero bueno, tampoco nos cerramos a que otras ventanas adapten el formato, ya sean, por ejemplo, televisiones de carácter cultural como la 2 de Televisión Española o televisiones de la Forta, como pues, por ejemplo Apunt. Siempre y cuando adaptando el formato a las necesidades de la ventana. Nuestro target son personas de entre 35 y 60 años. Queremos que sean padres y madres que quieran descubrir por qué sus hijos dedican tanto tiempo a este entretenimiento. También buscamos adultos que estén interesados sobre esta industria o adultos que quieran rememorar tiempos pasados de ellos jugando a videojuegos. También vamos dirigidos a un público joven, pero a este accederemos mediante las estrategias transmedia. Este tipo de públicos es nativo digital per se, por tanto, mediante una buena estrategia en Internet, en redes sociales y mediante el videojuego que proponemos, creemos que los podemos enganchar a Generación Z. Como he dicho antes, los videojuegos ya no son un simple entretenimiento, sino que forman parte de la cultura de muchos países. Así que animamos a la gente a descubrir
este mundo de una manera entretenida y divulgativa para que sean partícipes de un universo lleno de posibilidades y de experiencias. Por último, pues nos gustaría pedir a alguien pedimos encontrar a alguien que nos permita desarrollar el proyecto a medio y largo plazo, puesto que además de ser una buena oportunidad para el que esté interesado, pues para nosotros también sería una muy buena oportunidad de cara al futuro. Muchas gracias por la atención y cualquier duda o sugerencia pues es bien recibida. Muchas gracias a Aarón por tu presentación y bueno, es de nuevo el turno de nuestros expertos con el fin de evitar o de minimizar al máximo las cuestiones tecnológicas, los problemas relacionados con las cuestiones tecnológicas. Repetimos el mismo esquema de intervención. Tiene la palabra Javier. Hola, Aarón. Bueno, sí. Hemos jugado yo también he jugado a videojuegos FIFA, ¿no? El famoso FIFA, por ejemplo, y antes de los videojuegos había una cosita que eran las maquinitas que estaban en los salones recreativos, comecocos y estas cosas, efectivamente. Bueno, me parece una idea interesante. Lo que sí te diré, a mí personalmente me parece excesiva la duración que habéis marcado. 45 minutos hablando de videojuegos me parece que es mucho tiempo. Yo creo que es demasiado tiempo para hablar de esto. Y creo que hay un aspecto que no habéis tenido en cuenta y que también es importante. No solamente hay videojuegos para divertirse, también hay videojuegos serios. Y creo que eso también lo podíais haber tenido en cuenta, ¿no? Pues para aprender en psicología, etc. Y bueno, pues para no extenderme mucho más, pues este sería en síntesis lo que te podría contar. Muchas gracias, Javier, por tus comentarios. Tiene la palabra César. Hola, Aaron. Yo lo primero, lo del pitching, también por hablar un poco del pitching, que creo que es importante, ¿no? Las preguntas las carga el diablo a veces. Os lo digo porque a lo mejor pasa que empezamos con una pregunta y dicen, voy a hacer una pregunta, ¿quién no ha jugado? Y os respondéis vosotros, todo el mundo. Y a lo mejor tienes 4 delante que no han jugado. Digo que a veces que pasa que en los pitching, yo juego también, ya hace tiempo que no, pero tenéis que tener cuidado con el posible público, ¿no? Que lo que vendáis un poco, si es el objetivo, que aunque el que esté delante pues igual no lo conoce mucho, si el programa realmente, que ahora hablaremos un poco de las dudas que me generan a mí por eso, ¿no? Sirve para que el que no conozca este mundo también se acerque a y lo entienda, pues bueno, no es tan importante que hayamos jugado para poder compartirlo. Yo creía, ha habido un momento cuando ya nos has dicho la edad de 35 a 60 años, creía que era un programa más enfocado, en cierta manera, hacia un público más joven. O sea, que pudiera entrar gente mayor, pero que el público joven es el que, pues por temática, por cercanía, es verdad que los videojuegos ahora, como decía Javier, yo creo que están en la sociedad no solo ya en el divertimento, en el entretenimiento, sino que hay un montón de formas para poder utilizarlos. Pero creía que era más joven. Entonces, a mí no me queda claro, sí que me gustaría que el hecho de que si el referente del programa que va a tener una emisión televisiva es de 35 a 60 años, entonces es un programa para 35 a 60 años. Igual no, el buscar a los jóvenes mediante el transmedia, no sé si el mismo contenido servirá, no sé. No me ha quedado claro un poco el público objetivo al que va el programa. Y sobre todo el objetivo. Yo creo que hay muchos programas o hay varios programas, ¿no?, de este tipo de videojuego, y siempre es importante, en los pitching y los proyectos, de decir por qué comprar este y otros no. O sea, ¿qué tiene de especial este programa para comprarlo o para poder emitirlo o para poder entrar en producción respecto a lo mejor otras ofertas que tengamos? Y es lo que yo creo que le puede dar personalidad, ¿no? Yo sí que tenía aquí otro apunte, que nosotros, por ejemplo, como televisión pública, tenemos un libro de estilo, una carta de valores, todo, ¿no? Los videojuegos, es verdad que la gente, obviamente, está en la sociedad y negar que están es una tontería, pero es verdad que hay mucha opinión también que dicen que no son tan beneficiosos, ¿no? Es que hay una opinión a veces contraria al uso demasiado de videojuegos y tal, ¿no? Entonces sí que me gustaría ver qué enfoque le dais para que una televisión pública, por ejemplo, como APUN, como sea nuestra, ¿no?, creéis que podría ser interesante adquirir un contenido de este tipo para poder emitirlo, y que no solo sea una información pura y dura de los videojuegos o cómo se juegan, ¿no? Que si tiene algún valor más allá para hacer que una televisión pública, ¿no?, pueda emitirlo y que tenga una función, un objetivo marcado para que sea interesante, ¿no? Y a mí luego tenía del dossier que veo que hay un momento que ponéis que trabajáis con realidad aumentada y animación.
Porque a mí el precio, por lo menos para una autonómica como la nuestra, me parecía muy caro. O sea, creo que eran 420.000 euros 10 capítulos, pues 42.000 euros, dependiendo. La duración creo que es excesiva también, como Javier, que a lo mejor pues, me reducía. Me parecía el precio un poco elevado, ¿no? Y es saber si es que es por eso, ¿no? Porque vamos a hacer realidad aumentada o animación y esto nos encarece un poco el presupuesto. Muchas gracias, César, por tus comentarios. Y tiene la palabra Edorta Arana. Edorta. Empezar a terminar por el mismo. El tema me ha parecido muy interesante, tiene fuerza, tiene muchas posibilidades y desde ahí en adelante creo que podéis desarrollar una propuesta en la que aparezcan además referencias previas, referencias estéticas, referencias de realización que no habéis incluido todavía en el informe. Yo también soy de la opinión, reforzando las opiniones de los dos ponentes anteriores, cerrar a públicos de 35 a 60 es casi como hablar de hablar de los videojuegos como eso que utilizan otros. A mí me gusta la idea de hablar de los videojuegos desde el uso, desde esa especie como tú lo planteabas al comienzo con la pregunta inicial, esa complicidad. Hablar desde el uso de los videojuegos, que no solo se cierra o se ciñe al uso de los juegos de entretenimiento o de descubrimiento o de aventuras, sino también los hay, y muy interesantes, aquellos que funcionan con la simulación, con la educación, con la componente de alfabetización digital, que a mí me parece que es una parte muy importante. Creo que la duración es excesiva. Es verdad que tener mucho material en el que después trabajar para otro tipo de productos no está mal, pero hay claro qué tipo de productos se quiere hacer con una materia prima que ya tenéis quizás grabada o pensada. Creo que da juego, termino ya, creo que da juego, creo que el tema es apasionante, creo que habla mucho de la cultura actual y futura, y creo que es un terreno que, si tuviera yo posibilidades de empujaros hacia hacerlo, hacia producirlo, lo haría, desde luego que sí. Muchas gracias, Edorta Arana, por los comentarios. Y interviene en este momento Alcira, cuando quieras. Ok, bueno, Omar, yo creo que el proyecto, a mí personalmente, me pica mucho la curiosidad. Me pica mucho la curiosidad por saber cómo vas a abordar un tema que, a pesar de que es muy tratado, que es muy conocido, de pronto sigue manteniendo lados ocultos, ¿no? El tiempo, coincido con algunos de los otros participantes, creo que estos capítulos, si los recortaran a 25 minutos, sería más adecuado. ¿Por qué? Porque al abordar un tema que tiene que ver con videojuegos, todo tu trabajo de producción debe ser muy ágil, muy dinámico, y creo que poder mantener 45 minutos a ese ritmo es muy pesado. Entonces, una de mis recomendaciones en cuanto al tiempo sería que consideraran un poco trabajarlo de manera más ágil, recortando tiempos. Tengo una pregunta. Aquí hablan de que siempre habrá 2 personajes que estarán trabajando en los capítulos. Estos personajes son los mismos, que es decir, serían como un hilo conductor durante toda la serie, o serían personajes especializados para cada uno de los capítulos. Esto también me parece que es muy importante aclararlo. Ahora bien, algo que yo debo confesar es que me interesaría el proyecto porque yo nunca he jugado un videojuego. Nunca, ¿no?
nunca ha sido un tema que me interese y me cuestiona mucho el saber por qué a la gente le apasiona. Hay 1000 personas que conozco que pasan gran parte de su tiempo en los videojuegos y yo nunca he logrado engancharme. Me encantaría que tú me pudieras decir por qué me debo de enganchar, por qué debo de arriesgarme, por qué debo de intentar, pero no solo eso, creo que hay un capítulo que haría falta para, si verdaderamente un poco el objetivo fuera de explicarnos el por qué, hay un capítulo que precede y que sería que nos hablaras un poco sobre cuál ha sido la historia, cómo se han desarrollado, cuáles han sido los elementos que más han funcionado en este tipo de trabajos. Y pues bueno, creo que si lo pudieras enfocar un poco hacia esa dinámica, el proyecto podría resultar no solo muy atractivo para los jóvenes, sino también, no podría decir educativo, pero sí ilustrativo para muchas personas que, como yo, nunca han jugado un videojuego. Me interesaría ver eso. Creo que hay mucha oportunidad para ampliar tu posibilidad no de presupuestación, sino de coproducción, porque creo que tendrías muchísimos interesados en poder participar desde diferentes ángulos, ¿no? Desde quienes producen o quienes están muy metidos en el orden de los videojuegos, pero si lográramos combinar un poco esa parte de entretenimiento, pero también mezclarlo un poco con el carácter no institucional, sino más bien de conocimiento, creo que sería de mucho interés. Por lo visto se congeló un poco la imagen, pero bueno, asumíamos que estaba ya al final de la intervención. Muchas gracias, Alcira, por tus comentarios. Y bueno, Aarón, es ahora tu turno para responder a las preguntas que te han planteado. Bien, pues gracias por los comentarios. En relación a la que más se ha hecho, que es la de que es demasiado tiempo por capítulo, decir que vamos dirigidos a, como he dicho, a Movistar Plus, y la duración mínima que hemos visto por referencias similares es de unos 45 minutos. Por tanto, sí que también creo que podría resumirse más en un formato de 25 minutos, pero básicamente lo hemos elegido así porque creemos que este tipo de formatos en plataformas de pago pues suelen durar sobre este tiempo. También en relación a lo que ha dicho Javier, que hay que demostrar más tipos de videojuegos o algo así entendido, decir que en nuestro proyecto en cada capítulo mostramos diferentes temas, por ejemplo, y no solo es los típicos capítulos de videojuegos de competición, sino que también algunos de ellos están relacionados con las ayudas a que pueden tener a diferentes enfermedades o adicciones. Por tanto, creo que, por ejemplo, en esos capítulos sí que podemos ver ese tipo de videojuegos más serios o que están más enfocados a ayudar a la gente. Respecto a César, ¿qué tiene de especial este programa? También ha dicho César que también el presupuesto quizás es demasiado caro. Nosotros queremos, como se puede adaptar perfectamente a Punt, pero como he dicho, el proyecto va dirigido a Movistar. Por tanto, nosotros lo que queremos es que el formato tenga una estética, una estética así como digo, muy cuidada, que sea muy característica y que los formatos que están relacionados con, por ejemplo, Movistar, Netflix y etcétera, pues tienen. No obstante, como digo, se podría adaptar perfectamente como he dicho antes, a Punt, pero también trabajando si hace falta, pues por ejemplo, lo que ha dicho él de la realidad virtual o las animaciones. Luego, Eduardo ha dicho que qué referencias estéticas habíamos elegido. Nosotros nos hemos fijado en, por ejemplo, Six Dreams, que es una serie de Amazon Prime. Luego también en Netflix nos habíamos fijado en una que se llama Seven Days Out.
Y por último, otra de las referencias que habíamos cogido era Tabú, de John Sistiaga, que tengo que estar. Todos estos formatos son muy cuidados estéticamente y básicamente son muy parecidos a lo que nosotros proponemos. Cuentan historias de gente de una manera muy cuidada estéticamente y audiovisualmente, y básicamente eso es lo que nosotros queremos proyectar. Luego, en relación con lo que ha dicho Alcira, que le aclaré también un poco sobre el tema de los personajes, decirle que, bueno, en cada capítulo tendremos 2 personajes que serán los principales, que, bueno, serán, como dices, los hilos conductores de cada capítulo. Sí que es verdad que también aparecerán otro tipo de personajes, pero estos ya serán más como expertos o como, por ejemplo, amigos, conocidos de estos personajes principales. Y bueno, porque a mí me ha preguntado que por qué se tiene que enganchar a los videojuegos. Yo le diría que eso o lo tienes en la sangre o no lo tienes. Sí, yo sí que te animo a que pruebes algún videojuego. Verás que, bueno, es algo muy a la vanguardia de lo que hoy estamos viviendo. Y bueno, no tengo muchos más comentarios que hacer. Pues Aarón, muchas gracias por haber contestado de forma exhaustiva a todas las preguntas que te han planteado. Y bueno, el tiempo corre. Vamos a tratar de imprimirle un poco, no sé si decir velocidad a las preguntas y a las respuestas, pero bueno, vamos a tratar, como digo, de no alargarnos excesivamente en lo que sería el comentario de cada proyecto y las respuestas. Aarón, enhorabuena a ti y al grupo por el trabajo magnífico que habéis hecho, y de la misma manera que comentábamos en el grupo anterior, pues conservad todas las ideas que os han dado para hacer seguir creciendo el proyecto. Avanzamos con un tercer proyecto, con un tercer formato. De nuevo volvemos a cambiar de registro. En este caso, el proyecto lleva por título Hijos de Gea, un trabajo que ha sido desarrollado por los estudiantes Àngels Blasco, Paula Carpena, Joan Folguerá, Yuta Comine, Camila Perfumo y Lorena Estocco. Hace la presentación Joan Folguerá. Antes de dar paso, no obstante, a la presentación de Joan, advertir pues que habrá un breve, simplemente es algo normal, fruto de la aplicación de la técnica, habrá un breve retardo entre el paso al teaser y que podamos ver de forma efectiva este teaser. Ahora sí, Joan, cuando quieras, puedes presentarnos el proyecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta presentación. Yo soy Joan Folguerá y os voy a hablar sobre Hijos de Gea. Y al igual que mis anteriores compañeros, también voy a haceros una pregunta, y es que ¿qué pasaría si de repente nos confinaran a todos? Actualmente todos podemos responder a esta cuestión porque recientemente lo hemos vivido e incluso algunos lo están volviendo a vivir. Pero ¿qué pasaría si no hubiera desescalada? Si no existiera una fase 1, una fase 2, una fase 3, ¿qué pasaría si estuviéramos confinados para siempre? ¿Cómo nos afectaría como personas a nivel social, a nivel político, a nivel cultural? ¿Cómo seríamos? ¿Más empáticos? ¿Seríamos más egoístas? Pues estas son algunas de las cuestiones que quiere responder, trabajar o filosofar sobre ellas Hijos de Gea. Y para ello viajamos al futuro, al año 2200, donde desde hace 10 años los científicos han conseguido crear una red de satélites espaciales, es decir, en el espacio, donde la raza humana, lo que queda de ella, está confinada y consigue vivir allí. No sabemos si en armonía o no. Para conocer qué pasa en este mundo, en Gea, de lo que sería nuestra visión del futuro, tenemos una familia, la familia Vera, que es la protagonista de nuestra historia. La familia Vera está formada por 7 integrantes. La abuela, que se llama Ángela, tiene 2 hijos, Marc, que está casado con Bruno, y Sara, que está casada con Óscar, y estos 2 últimos tienen otros 2 hijos que se llaman Didac y Clara. Cada uno de estos personajes tiene una historia que contarnos, unas vivencias, una nostalgia por cómo era su vida en la Tierra. Es por ello que cada uno de estos personajes será protagonista de uno de los 6 episodios de nuestra serie, porque nuestra ficción será compuesta por 6 episodios. 6 episodios que, como cada uno tiene una vivencia, algo que contarnos,
estará protagonizado por cada uno de ellos de una forma, de dos maneras. Desde un punto de vista vertical, una trama vertical que nos contará su historia pasada en la Tierra y cómo se sienten, por tanto, en Gea, y una trama horizontal que avanzará a la línea argumental de la serie y en la que podremos ver cómo es ese mundo de Gea, cómo es vivir allí y qué le ocurre a la sociedad dentro de ese nuevo hogar. Me diréis, has dicho 6 episodios y 7 personajes, y tenéis razón, uno de esos personajes no tendrá un episodio porque como ahora se lleva tanto la nostalgia y nos gusta la nostalgia, queremos trabajar en la nostalgia de estos personajes, y uno de ellos, Clara, era demasiado pequeña cuando viajó a Gea, por lo tanto, ya directamente su hogar no tiene ese conflicto de cómo era antes vivir en la Tierra y cómo es ahora vivir en Gea. ¿Cómo nos imaginamos Gea? ¿Cómo es la estética de Gea? Nosotros, como es un sci-fi galáctico, nos lo imaginamos con toques futuristas, ¿no? Con luces de neón, colores metálicos, un poco oscuro, y para ello tenemos referencias en series como The Expanse, Black Mirror, Lost in Space o películas incluso como Passengers. He dicho que es un sci-fi galáctico, pero creemos que nuestro formato combina diversos géneros. Aparte de un sci-fi galáctico, también es una distopía futurista. Nos preguntamos hacia dónde va nuestra sociedad, cómo será en un futuro, y aparte de una distopía futurista es un drama familiar. Por lo tanto, creemos que podemos abarcar un público bastante amplio, un target bastante amplio, y por eso consideramos que podría ir dirigido a un target joven adulto, de unos 16 a unos 50 y pico años. Por esta razón y porque creemos que es un proyecto bastante ambicioso, consideramos que podría ir dirigido hacia plataformas de vídeo bajo demanda, como podrían ser Movistar Plus, Amazon Prime, HBO. Ya estamos viendo que se están haciendo producciones españolas en este tipo de plataformas digitales, aunque tampoco nos cerramos a hacerlo para una televisión más tradicional. Creemos que también puede encontrar su público en este tipo de televisión. Nosotros consideramos que esta serie, al abarcar tanto público, puede ser dirigida a un tipo de audiencia muy amplia, pero tampoco queremos sobrecargarles. Por ello que esos 6 episodios se emitirían de forma semanal, aunque estuviera una plataforma de vídeo bajo demanda como Netflix, que envía todo a un mismo turno, todos a la vez. Nosotros consideramos que tendría que ser de forma periódica y 50 minutos cada uno de estos episodios. Para que conozcáis un poco más sobre Gea, ahora os dejamos el teaser y cuando termine estoy a su disposición para cualquier duda que tengan o observación. Muchas gracias. Hace 10 años abandonamos la Tierra para poder tener un futuro. Mi familia se trasladó a la red de satélites de Gea en el espacio. La promesa de futuro que tanto ansiábamos. Un nuevo hogar donde vivir en paz y armonía. Criar a nuestros hijos. Darles una estabilidad. Los primeros años fueron buenos, pero como todo en la vida, lo bueno dura poco. Nos vendieron una ilusión que se desvaneció con el tiempo. No importa dónde vaya el ser humano, estamos destinados a repetir el mismo patrón una y otra vez. Mi familia y yo pensábamos que sobrevivir a la Tierra nos prepararía para Gea, pero el tiempo nos mostró lo equivocados que estábamos. Bienvenidos a Gea. Muchas gracias a Aarón por la presentación y es turno de nuestros expertos. Tiene la palabra Javier González. Hola, Joan. En primer lugar, os felicito por el teaser. Me parece magnífico, es un trabajo muy bueno. Me ha gustado mucho la presentación, sinceramente. Tengo que decir lo mismo, porque voy a ser sintético, que dije al equipo que hizo Goodfellas. Yo lo que he hecho en falta aquí es el tratamiento, o sea, un poco de la literatura, los conflictos que hay en torno a los personajes. Los habéis dibujado de una manera demasiado genérica, pero no nos habéis presentado qué sucede, cómo viven ellos, qué tipo de conflictos tienen, etc. Esto es, digamos, lo que yo tendría que puntualizar. Y por lo demás, me parece que es muy acertada la propuesta porque efectivamente está ahora o sea, está en plena vigencia, ¿no?
esta cuestión, ¿no? Y creo que es un proyecto muy interesante. Y no sé si César estará de acuerdo contigo en empezar el teaser con preguntas, pero bueno, esto te lo dirá él ahora. Nada más. Muchas gracias, Javier. En todo caso, nos lo responderá ahora César cuando quieras. No, sí, yo soy muy a favor de... Mira, voy a hacer preguntas además yo directamente, porque así creo que es la mejor forma de sacar información y ser sintéticos, ¿no? Vale, yo tengo varias preguntas, Joan. Hay cosas que del proyecto, cuando yo lo había leído y yo soy muy consumidor, ¿no? Este tipo de serie y me gusta mucho, pero es verdad que eso hace que vayamos ¿cómo te diré? A como caminos recorridos y a sitios ya visitados a veces, ¿no? Que estos proyectos muchas veces entran en competición con otra serie de series que tenemos ya en plataformas, como bien vosotros habéis señalado, como referentes, pero que ya están ahí, ¿no? Y que tendrán, y por los referentes que ponéis y por lo que he visto en el teaser, un presupuesto bastante más elevado que el que igual tenéis vosotros, ¿no? Bueno, que eso es muy importante también verlo, de lo que valen las cosas, ¿no? Entonces, me parece que son proyectos muy interesantes en el cual desarrollarlos es a nivel de equipo de trabajo, ¿no? Puede estar muy bien, pero sí que es verdad que son proyectos a veces difíciles de luego llegar a un buen fin. Así como otros proyectos sí que tienen más que hay en este pitching, ¿no? Sí que dices, bueno, son proyectos que a lo mejor enfocándolos sí que es más fácil el acceso a lo mejor de llegar al fin, que es trabajarlo, desarrollarlo o venderlo o poder producirlo, ¿no? Este tiene una complejidad, ¿no? Que es presupuestaria y es de plataforma y, del camino que va a llevar. Pero creo que vale la pena hacer el trayecto, ¿eh? O sea, en la vida yo creo que no todo es para llegar ahí, sino que creo que es de estos interesantes que te lees y te gustaría poder desarrollar y hacer, ¿no? Y creo que también, como proyecto, esto está muy bien. Yo dudas que tengo un poco y te las enumero, son 4 y así un poco las vemos. A mí no me ha quedado claro algo de que vemos el pasado, o sea, no me ha quedado claro en tu explicación el hecho de que, o he entendido, que veremos imágenes de esta nueva situación en la que viven todos, pero también veremos imágenes de cómo vivían en el pasado, en la Tierra antes, ¿no? Creo, narrativamente hablando. Entonces, mi duda es, si eso es así, narrativamente esto cómo se va a jugar y qué importancia tienen las historias, ¿no? Si el hecho de que vayamos a ver cómo vivían es porque es importante de cara a desarrollar las historias que tenemos en el presente, porque yo cuando me había leído el dossier no acababa de entender, no había visto o no había entendido de las historias del pasado y me parecía que era una historia más ¿no? O sea, llegan allí y tal y tienen que salir, buscar este sitio que era el paraíso. Bueno, si lo vais a utilizar narrativamente, ¿cómo lo habéis pensado y para qué? Luego, lo del target que sea tan amplio, yo tengo dudas en una serie de este tipo. Que creo que a veces a lo mejor hay que focalizar, no intentar que sea tan amplio, sino que al que vayamos ir directos. O sea, porque por el tipo de temática, de espacios, de historia, puede ser que sea amplio, pero si es muy amplio a lo mejor, como algunos referentes, puede ser una serie como más familiar, que a lo mejor es el enfoque, y me parecería perfecto, ¿no? Algunos referentes lo son y son amplios, pero por temática no va a ser como otras series a lo mejor que tienen un perfil muy, muy amplio, ¿no? O sea, que a veces no forcemos la máquina, mi opinión, y vayamos aunque sea menos gente, pero una plataforma te la va a comprar igual, porque necesita hacer nicho de producto, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Tampoco, que igual tenéis una explicación, y por último, porque así vamos más rápidos, has dicho que preferís que sea semanal la emisión y no a lo mejor que una plataforma cuelgue todos los capítulos, ¿no? Y era, pues si tiene una lógica, o algo de la narrativa de que no, que hay que esperar porque es semanal, porque luego entre capítulo y capítulo vamos a hacer un trabajo en otras plataformas, en otros canales, redes sociales y tal, o es una cuestión de planteamiento, porque a mí me encanta cuando veo una serie y cada vez más verme 4 seguidos, ¿no? Entonces, si me vais a privar de ver 4 seguidos, ¿por qué me lo vais a hacer? ¿Vale? Muchas gracias, César, por tus comentarios y cedo la palabra a Edurta Arana. Hola, a mí me gustaría remarcar algunas de las cosas que ya han comentado mis compañeros, que tienen que ver con el interés del tema y a la vez un poco como el riesgo de saturación del mismo. Es un tema que se trata en muchas producciones. Entonces, ¿cómo hacerlo de modo diferente? A mí me parece que la respuesta puede estar precisamente en el target al que va dirigido. Por el tipo de personajes, es 3 generaciones, con desarrollos de historias, con personajes de 3 generaciones, se abre tanto el target,
precisamente que puede llegar a públicos más jóvenes, incluso más jóvenes los que planteabais de 18, porque la niña esta que no tiene recuerdos en la tierra puede hacer que enganches con gente mucho más joven, 8, 9, 11 años, y gente de 50 años puede enganchar con vivencias de la abuela o de los padres de la familia, ¿no? Entonces, me parece que el riesgo de cierta saturación temática, por muy interesante que sea, de cierta saturación de productos ya en el mercado, se puede neutralizar con un así de consumo familiar, hasta de consumo familiar. Es decir, como la cita del capítulo de esta semana en televisión incluso, no sé si obligatoriamente en un vídeo on demand, una plataforma de vídeo on demand. Me ha parecido interesante. Yo me pierdo un poquito en dineros, 3,7 millones, a mí es una barbaridad. Con eso se pueden hacer los hospitales o así, ¿no? Pero no sé cuánto dinero, no sé si es mucho o poco para una producción de este estilo. La presentación y el teaser me han quedado muy bien trabajados. Pues muchas gracias, Edorta, por tus comentarios, y ahora es el turno de Alcira Valdivia. Alcira, cuando quieras. Gracias, Germán. Bueno, creo que coincido con algunos puntos de vista de los otros participantes, ¿no? A mí leí el proyecto y me surgieron dudas en relación a qué sucede con los capítulos. No hay mucha información, no hay desarrollo de los capítulos, y eso es muy importante en la presentación de un proyecto, porque es, por lo menos como productor, es algo que me engancha para decir, me interesa, o definitivamente este es un proyecto que no va dentro de mi línea de trabajo. Si no tengo esa información, me quedan muchas dudas, ¿no? El otro punto es, y esta es una pregunta, ¿no?, que tiene mucho que ver con el tema de presupuestos. Regularmente mucho de este tipo de proyectos nos requiere un trabajo de diseño de producción muy caro. Eso, claro, remite a que los costos sean altísimos. Sin embargo, me parecería interesante preguntarte, ¿y por qué no planteas un reto en su mismo espacio? O sea, ¿qué tendrías que adaptar en el mismo espacio para que las historias de estos personajes sigan fluyendo? Finalmente, creo que la paradoja que podría, o más bien el ejemplo que podría poner ahorita es un niño que tiene 1 año, todo este año ha perdido muchísimas vivencias. Es lo mismo que la niña que tú planteas, que tiene cierta cantidad de años, que tuvo que partir de la tierra cuando tenía 5 años. Cualquier elemento que nos mueve el contexto en el que nos hemos estado desarrollando, nos implica cambios, ¿no? Entonces, en este caso, posiblemente como el proyecto efectivamente puede ser muy bueno, puede ser muy interesante, puede ser muy oportuno, creo que el único elemento que tendrías ahorita como en contra para poder seguir desarrollándolo es el costo, y ese costo tiene mucho que ver con el diseño de producción. Entonces, mi pregunta sería, ¿por qué irnos al espacio? ¿Por qué no pensar que esa realidad la estamos ya viviendo en la Tierra y que esa realidad la vamos a seguir viviendo aquí? Vamos a tener que cambiar muchas cosas, ya lo hemos estado viendo, y muchas más posiblemente se vayan a perder y ya no las tengamos. Ahora, hablamos de la construcción. Cada capítulo se centra en contarte la historia de un personaje. Muy bien. Mi pregunta, y tiene que ver con lo primero que te decía, es ¿qué situaciones son las que llevan a que estos personajes vayan y vengan del pasado al presente? ¿Qué elementos emotivos o qué elementos de conflicto son los que los van a llevar a esto? Porque no los logro dilucidar muy bien. El otro es, tienes los temas precisos que yo creo que en este momento a cualquier público le interesan, ¿no? Tienes
un tema de la añoranza del pasado, la nostalgia. Tienes el hombre enfrentado contra la naturaleza y el hombre enfrentado contra sí mismo. Es decir, en tu propuesta tienes 3 de los grandes motores que te llevan a impulsar una historia. Simplemente me gustaría mucho que verdaderamente pudieras considerar la pregunta que yo te hice, ¿no? De qué sucede para que estos 3 personajes realmente hagan que estos capítulos sean tan interesantes y qué pasaría si tu planteamiento cambiara y fuera más terrestre y menos espacial. Muchas gracias, Alcira, por tu intervención. Y bueno, Joan, te han planteado muchísimas preguntas, seguramente desearás responderlas todas con exhaustividad, pero te ruego que te ajustes al máximo a la extensión de las preguntas. Ahora es tu turno y comienza a contestar cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar responderlas a todas, aunque me habéis hecho muchas preguntas. En primer lugar, voy a empezar por la de ¿por qué en el espacio? Primero que todo, porque todo esto nació de una crítica hacia el cambio climático, que es algo de lo que nos estamos quejando mucho los jóvenes. ¿Qué planeta nos habéis dejado? No se está haciendo nada para cambiarlo. Parece inminente que la Tierra va a ser inhabitable. Entonces, nuestra idea fue de no podemos hacer ya prácticamente nada con la Tierra, estamos un poco catastróficos, pues nos tenemos que ir a otro lugar. Ahora mismo ese lugar es el espacio. Más que nada el irnos al espacio porque somos pesimistas y creemos que nuestra historia sea así de pesimista, o nos gustaría que fuera así de pesimista respecto a lo que está pasando ahora y de cómo se está tratando todo el tema del cambio climático. Una cuestión que nos habéis hecho bastante es a nivel narrativo de pasado presente, cómo afecta eso a los personajes. Nosotros, sobre todo, nos lo imaginamos mucho con referentes como series del tipo de This Is Us o de Perdidos o lo que ocurría en Érase una vez. Además de contar una historia de cómo estaban en el pasado, nos muestran su personalidad. Entonces queremos crear conflictos que les recuerden a cómo vivían en la Tierra y cómo allí tenían una solución y qué solución se tiene ahora que están en este sitio. Por ejemplo, en el episodio de Bruno es la pareja de Mark, en el presente ella lo es, pero realmente no sabemos por qué es, cómo se siente ahora al estar en él como pareja y en su familia. Pues nosotros viajaremos al pasado para entender esa situación y cómo él ahora se siente con la familia o cómo se siente en el espacio. No queremos que el episodio abarque demasiado este tema, creemos que debe abarcar lo justo para entender esa personalidad y entender por qué esos personajes se relacionan entre sí de antes y cómo afecta eso a cómo se relacionan ahora. La trama principal no es cómo se sienten ellos en sí de normal. La trama principal es que hay un conflicto a nivel económico, político y social de cómo se vive en Gea. Hay una lucha que muy bien también podemos entender ahora, que igual la hemos perdido al dar la presentación y el dossier porque tenemos mucha información. Realmente un episodio está escrito completo, el guión, y los otros 5 episodios, toda la trama está escrita, o sea, tenemos toda la narrativa, y ese conflicto es que hay un poco una lucha entre un sistema más capitalista y opresor y todo lo contrario, de ir a Gea en busca de una libertad, y cuando llegas a Gea poco a poco va convirtiéndose en un sistema más opresor, más capitalista, el que todo está llevado un poco por corporaciones. No sé, digamos que de repente ahora Amazon se hace el amo de todo lo que ocurre aquí y eso nos obliga a cambiar nuestro modus vivendi. Pues en Gea todo eso, como dicen los concursantes de Gran Hermano Operación Triunfo, se magnifica porque está en un encierro. Entonces queremos trabajar eso, queremos trabajar la lucha entre esa resistencia que quiere luchar por sus derechos que ya perdieron en la Tierra y que ahora no quieren perder en Gea, y ese sistema de corporaciones que quiere capitalizarlo todo,
quiere hacerse con ese tipo de personas, ya que tienen la oportunidad en el momento de estar encerrados y de estar todos muy nostálgicos y muy pesimistas de cómo era su vida anterior. Es verdad, el proyecto es muy caro. Sí que es verdad que para la producción en España y este tipo de producción igual no se va tanto de lo que solía ser. A nosotros nos aconsejaron que no tendría que pasarse del $500,000, que nos hemos pasado un poquito, pero claro, tenemos que hacer mucho diseño. Pero realmente, sinceramente, yo cuando imaginé esta idea no pensé que la fueran a escoger, no tenía en ningún momento pensado que fueran a escogerla. Yo escribí lo que me nació, me llevé por mis ideas y la escogieron y me pusieron en un problema súper grande de cómo llevamos esto a cabo, y pues estamos trabajando en ello. Sí que es verdad que es muy caro. Target muy amplio, sí, es verdad, el target es muy amplio, pero claro, es que uno de nuestros referentes también a la forma narrativa es This Is Us o Lost, aunque Lost no es un target tan amplio, pero nosotros queremos hacer también muy hincapié en que es un sci-fi futurista, pero tampoco es... no es un sci-fi galáctico que esté solo centrado en lo que es el futurismo o problemas futuristas. Queremos también que tenga mucho peso el drama familiar, como podría ser This Is Us, cómo se relacionan los personajes entre sí y cómo es esa telenovela. Al final nos preocuparíamos mucho porque ese público que se acerca a la telenovela también se acercará a este proyecto, porque además de toda la lucha que hay entre resistencia, capitalismo, lo que sea, es un drama familiar de ver cómo se comporta una familia dentro de esas circunstancias y esas características. Y la lógica de por qué es semanal, pues igual estamos siendo un poco a nuestro gusto, pero yo creo que hay algo que estamos viendo muy interesante, y es que cuando se hace una serie de Netflix, hay un día o 2 o 3 días que solo se comenta esa serie. Joan, lamento interrumpirte, pero ¿te queda mucho más? Bueno, Joan, lamento interrumpirte, pero es que nos hemos quedado sin tiempo. Estoy seguro de que vas a poderle responder a César esta pregunta concreta, que era la que planteaba, ¿no? De por qué le vais a prohibir ver vuestra producción audiovisual del tirón como a él le gustaría. Y bueno, te agradezco muchísimo la exhaustividad de todas las respuestas que has dado, y te emplazo a contestar y a contactar a nuestros expertos, porque para ello sabéis que vais a tener nuestra colaboración, la colaboración de los responsables del máster, para poder seguir en contacto con ellos. Enhorabuena por el proyecto, tanto a ti como a tus compañeros y compañeras del mismo. Y bueno, pues un poco la escaleta del programa manda y tenemos que seguir avanzando. Vamos a dar paso al cuarto de los proyectos audiovisuales que se presentan en este pitching de las 13 jornadas con TD. De nuevo cambiamos de registro, cambiamos de proyecto, que lleva por título Autismo. Es un trabajo que ha sido realizado por los estudiantes Letizia Lagata, Eva Martínez, Noemí Oyola, Ronnie Paredes y Yang Yurong. En este caso hace la presentación del proyecto Letizia Lagata. Buenos días a todos y a todas. Me llamo Letizia Lagata y soy la directora de Autismo. Autismo es un docutainment que nace para luchar al lado de la comunidad TEA, o sea, de aquellas personas que están diagnosticadas con un trastorno del espectro autista. La idea nació gracias a cuando me dieron la oportunidad de trabajar como voluntaria en un centro de personas con autismo. El objetivo de este proyecto audiovisual es romper las barreras que rodean esta comunidad y además ir un poco más allá de lo que la sociedad considera como normal. ¿Qué es normal? Recordamos que 1 de cada 100 españoles tienen autismo, así que estamos convencidos de que es el momento justo para aprender algo sobre este mundo. Aunque este tema ha sido tocado ya por varias televisiones nacionales e internacionales, la característica de Autismo es que vamos a darle voz directamente a las personas con TEA, que llegan a ser los protagonistas y los presentadores de nuestro proyecto. Autismo es una miniserie que se desarrolla a lo largo de 6 capítulos temáticos: inteligencia, arte, ocupación, relaciones, estrés e independencia.
Nuestro protagonista es un chico con Asperger, que desde una pantalla de croma a la que después vamos a añadir animaciones, nos introduce a nuestros 3 protagonistas. Además, expertos de diferentes ramas nos explican un poco el porqué de algunas rutinas y de algunos comportamientos. Por último, animaciones de 30 segundos introducen al espectador algunas curiosidades sobre el subtema del capítulo. La idea es mantener alto el nivel de humor, como ya se ha hecho en la serie de ficción de Netflix Atypical, en la que se equilibra muy bien la parte de entretenimiento y la parte de información. Además, queremos jugar con el espectador siguiendo un poco el estilo del programa americano Brain Games, a través de test, preguntas y juegos, por supuesto. Autismo es un docutainment pensado para ser emitido en cadenas públicas, eso gracias sobre todo a su carácter social. El target de nuestro programa es sobre todo familiar, pero creemos que sus temas serán mejor comprendidos a partir de los 15 años de edad. El docutainment dura entre 40 y 45 minutos, con lo cual tiene potencial para ser emitido en la franja de Access Prime Time de cadenas como la 2. Al mismo tiempo, su extensión de solo 6 capítulos, su presupuesto moderado y su estética contemporánea lo hace equiparable a docutainment que ya existen en plataformas digitales como Netflix o Amazon Prime. Como grupo creativo, lo que buscamos es una productora que se haga cargo del desarrollo de este proyecto y que haga de Autismo una realidad televisiva. Creemos que es un proyecto altamente vendible y adaptable a todos los países, y que su estilo original, junto a su entretenimiento, sea lo que más atrapa a la atención del público. Este es Autismo, una puerta para salir de nosotros y entender al otro. Dicen que somos incapaces de crear, de imaginar, de tener ideas. Dicen que no podemos trabajar con los demás, pero que tampoco somos independientes. Dicen que no sabemos nada, o que sabemos demasiado, que somos tontos, o que somos genios. Dicen que el ruido nos pone nerviosos, que no conocemos la ironía. Pero ¿por qué tendría que reírme si prefiero ser directo con lo que digo? Dicen que no sabemos relacionarnos, leer, escribir. No. Somos más que cualquier etiqueta. Reímos, soñamos, jugamos, aprendemos, nos superamos, aprendemos a canalizar emociones, sentimos, disfrutamos. Pero sobre todo, luchamos, porque el autismo está y merece ser visto. Muchas gracias, Leticia, por esta magnífica presentación. Afortunadamente, para el turno de los comentarios y las respuestas, te tenemos a ti en directo y damos paso inmediatamente pues, a Javier González para que haga su aportación al proyecto que presentáis hoy aquí. Hola, Leticia. También reitero mi enhorabuena a todo el grupo. Habéis hecho una presentación muy buena, me ha gustado mucho. Además, has hecho referencia a la cadena con la que yo principalmente trabajo, que es la 2. De modo que, sí, tienes razón. Este programa sería muy adecuado, este proyecto estaría muy bien para la 2, ¿no? De hecho, no sé si conoces ahí un programa que es la hora, vamos a iniciar la 3ª temporada, que tiene algo que ver con lo que tú has expuesto, que se llama De Seda y Hierro. Te animo, si no lo conoces, a que lo veas. Lo tienes en rtv.es en a la carta. La única objeción que yo te haría... Bueno, te haría 2 objeciones. Bueno, creo que 40-45 minutos me parece muy largo. Yo creo que esto con 30 minutos se puede explicar suficientemente bien. Y no sé por qué os ceñís solo a 6 capítulos. Yo creo que puede tener más recorrido. Es decir, si esto lo tratáis, ¿por qué 6? Podrían ser perfectamente 12. No veo que tengan que ser solamente 6. Todo depende de cómo lo tratéis. Y nada más, no tengo más que comentarte. Muchas gracias, Javier, además por la concreción. Tiene la palabra César Martí.
Hola, lo primero, felicitaros por el teaser. Es verdad que me ha parecido que refleja mucho todo lo que nos habéis dicho en la presentación y que la verdad que tiene ese punto de emotividad y de venta de producto que es interesante, más allá de que luego la estructura que tenga el programa, ¿no? Creo que vendéis muy bien la temática, ¿no? Y que hace falta acercarse ahí de la forma que sea. Yo creo que eso es súper interesante en un proyecto de este tipo como teaser. Nada, son dos cosas. A mí me genera dudas y me imagino que lo tendréis claro y por eso nos lo explicarás ahora, el tema de la estructura del programa, si es un set, si está, no sé, que hay piezas animadas, luego hay como expertos, no sé. Me ha generado un poco de dudas al leer el proyecto, cuál es realmente la estructura del programa, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por ejemplo, hay un dato que me ha dejado alucinado, lo de 1 de cada 100. O sea, yo no lo tenía y me parece que es un dato muy bueno para un pitch. O sea, es decir, ¿vale? Es algo mucho más frecuente de lo que podamos creer, ¿no? Con lo cual yo creo que eso está muy bien tirado y está bien. Y luego, pues por poneros un poco así en conflicto y que le deis vueltas a las cosas, si os habéis planteado el hecho de que tenga otro tipo de narrativa respecto a la que habéis lanzado. Habéis lanzado una, ¿no? Que es un plató con expertos, pero yo viendo el teaser y viendo un poco toda la temática que tiene, la capacidad de contar esto con historias de ir a 2 sitios, con historias, ¿no?, cercanas, con testimonios que podemos tener, pero de gente que esté a pie. Yo veo el teaser y veo situaciones, veo gente trabajando, veo un poco. Eso igual sería una pena irnos a un plató y perderlo y que nos lo cuente alguien. O sea, entonces, si en algún momento os habéis planteado, pues el hecho de que bajo esta temática sea como una serie documentada, a lo mejor de capítulos, que tenga una narrativa diferente, más de seguimiento, ir a 2 sitios, de convivir con todo y que te dé ese punto más emotivo, o incluso el hecho de hacer un documental potente, ¿no? Este tipo de historias, de temáticas, tienen cualquier tipo de estructura. La temática es buena, la venta que habéis hecho yo creo que es buena, creo que las bases están y es ver un poco cómo poder venderlo. Pero oye, enhorabuena y no sé, eso. Muchas gracias, César, por tus aportaciones. Y antes de dar la palabra a los expertos que nos siguen desde la distancia, les pediría que, por favor, fueran concretos a la hora de plantear pues, sus comentarios y sus preguntas. Hecho esta apreciación, tiene la palabra Edurta Arana. Yo soy un adicto consumidor de audiovisuales, entonces la propuesta que hacéis aquí me parece interesante. Digo esto del adicto consumidor porque obviamente con la referencia al precio de la serie anterior de 3,7 millones, unos o 2 totales por ese dinero, da medida de mi capacidad de medir cuánto cuesta. Quiero decir que es nula mi capacidad de presupuestar un proyecto. Pero dicho esto, sobre todo una disculpa, sí me ha parecido que vuestra propuesta es muy interesante. El planteamiento está muy bien hecho, el teaser ha sido interesante, de parte positiva. Es verdad también que encuentro que el tema, lo que está detrás del tema es un poco como retar lo que entendemos por normalidad. Y en esto, me parece en cambio que el reto venga exclusivamente desde la temática de los trastornos del autismo, parece que hay que limitarlo. Me parece que este reto a la normalidad se podría hacer desde otro tipo de trastornos. Que no cerrarlo al autismo, sino ampliarlo. Y lo que os estoy proponiendo es porque me da la impresión de que un documental sobre el autismo, un único, creo que sitúa bien el tema. No sé, a mí me parece que ir a los autistas artistas, el autismo y el amor, el autismo y las genialidades, me parece que es profundizar, no sé, me parece que es profundizar hacia abajo, que podría hacer ampliar el espacio. Pero me ha parecido muy interesante. Os animo a seguir adelante, claro. Muchas gracias, Edurta, por los comentarios y las apreciaciones. Y cierra el turno de intervenciones Alcira Valdivia. Alcira, cuando quieras. Gracias, Germán. Me gusta mucho el proyecto. Creo que es un proyecto que tiene todas las posibilidades para realizarse. Desde si se contara con o
o no se contara con todo el apoyo presupuestal económico, es un proyecto que podría realizarse de muchas formas, atendiendo a pedir apoyos institucionales, a pedir apoyos de asociaciones civiles, etc. Coincido en que quizá los capítulos, entiendo lo que han platicado de los 35 minutos, pero creo que a veces los temas se redondean más en capítulos que sean de menos de 30 minutos. Y eso no creo que los exima de poder estar en diversas plataformas. Ahora, el proyecto, yo tengo una pregunta muy concreta, ¿no? Es en relación a los personajes, porque en el proyecto entiendo que cada capítulo se plantea con un personaje en específico. Hay un personaje que es como base, pero además tenemos otros personajes. Efectivamente, creo que coincido con otro de los participantes, establecer la vida del personaje dentro de su espacio es muy importante. Creo que aporta muchísima información y preguntaría por qué no lo consideraron así. Por último, saber si han tenido, consultarles, si han tenido acercamientos o si han pensado que este proyecto pueda ser presentado a nivel internacional, porque hay asociaciones, hay agrupaciones que están trabajando mucho en pro de esto. Y creo que tienen muchos filones para explotar y poder desarrollarse. Felicidades, me parece que es una de las propuestas más viables. Muchas gracias, Alcira, por tus comentarios. Y bueno, Leticia, de nuevo tenemos un montón de preguntas y de comentarios. Es tu turno para tratar de responderlas. Vale. Buenas tardes a todos y muchas gracias por las preguntas y las sugerencias. Bueno, y vamos con orden. 40-45 minutos, sí, sabemos que podría resultar bastante largo. Lo que pasa es que tenemos bastantes personajes, bastantes historias. Por esto, lo que hemos intentado hacer en la escaleta es dar como momentos de descanso a través, por ejemplo, de las animaciones o cosas así. O sea, momentos de descansos, momentos de contar historia y un poco la alternancia entre este dinamismo. Bueno, la estructura básicamente es esta. Tenemos un momento que sí, que es a través de un set con una pantalla de croma, pero sería solo el momento del presentador, básicamente. Porque por lo que se refiere a los otros personajes, los vamos siguiendo durante su día a día. O sea, en este sentido estaremos en exteriores o por ejemplo, en lugares bastante familiares con ellos, o sea, con los personajes mismos. Y por eso la narrativa que nos hemos planteado es un poco esta, una alternancia entre este set donde se encuentra el presentador, los expertos que solo los encontramos o con una voz en off o durante estos pequeños sketches que nos van a decir un poco el porqué de algunos comportamientos y todo. Y tenemos a este presentador y 3 personajes durante todos los 6 capítulos. O sea, estos 3 personajes principales serían lo mismo durante los 3 capítulos. Además, en cada capítulo vamos viendo otro personaje que será diferente en cada capítulo, y eso porque sería un personaje más relacionado con el subtema del capítulo, básicamente por eso. Y bueno, el tema de la normalidad es un tema que a nosotros personalmente nos interesa mucho y bueno, nos gustaba mucho tratarlo en este sentido, tratarlo en este documental. Sinceramente no lo había pensado como base, o sea, como tema principal y después ver, no sé, por ejemplo, hablar de autismo o hablar de otros temas relacionados con la normalidad. Sinceramente no lo había pensado, pero sí, es muy interesante verlo así, sinceramente.
Claramente, sí, nosotros somos un grupo, yo soy italiana, tenemos a una chica china, 2 que están en Ecuador, así que sí, lo hemos pensado como proyecto internacional, absolutamente, para ser explotado de manera internacional. Así que creo que he contestado más o menos a todos y gracias. Pues muchísimas gracias, Leticia, por la concreción y precisión de tus respuestas. Y bueno, hemos llegado al final de este pitching, de esta edición de las jornadas con TD, yo creo que con un magnífico nivel de proyectos. En ese sentido, felicitamos a todos y a todas por haber conseguido superar este año académico peculiar, este año académico inesperado, en el que sin duda habéis tenido que hacer un esfuerzo muy grande de adaptación. Cerramos aquí las jornadas, no sin antes agradecerles a César Martí, a Javier González, a Alcira Valdivia y a Edor Arana su participación y sus aportaciones a este, digamos, espacio emblemático, a este programa emblemático de las jornadas. Hemos alcanzado, como decía, el final de estas y es el momento de nuestra despedida. Durante 3 días hemos compartido en directo con especialistas del sector audiovisual la 6ª edición de las jornadas de Demorfosis con TD, celebradas en Valencia, en esta ocasión dedicadas a la comunicación audiovisual en tiempos de pandemia. Además de los debates, de las conversaciones mantenidas sobre el tema desde diferentes puntos de vista, las jornadas son y han sido siempre un punto de encuentro entre la industria, la academia y el alumnado que pronto se incorporará al sector audiovisual. La parte presencial de las jornadas se ha desarrollado en el aula magna de la Nau, espacio emblemático del edificio histórico de la Universitat de Valencia. Las entrevistas y mesas de debate, la presentación de proyectos y de comunicaciones académicas han fomentado el diálogo entre los diferentes agentes implicados en el desarrollo del audiovisual del siglo XXI. La programación en directo de las jornadas ha terminado con este pitching, donde hemos podido conocer propuestas innovadoras adaptadas a los requerimientos narrativos del siglo XXI. Asimismo, la celebración de las jornadas de Demorfosis con TD ha concurrido con un evento especial. Se han desarrollado en paralelo con el 7 Congreso Internacional de la AEIC, la Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Valencia ha sido la ciudad acogedora de este evento bianual que en esta ocasión ha abordado de una forma intensiva y extensiva el tema de la comunicación y la diversidad desde una perspectiva multidisciplinar. Las jornadas con TD volverán previsiblemente en junio de 2021. En este sentido, les emplazamos a que sigan la actualidad y las novedades que se vayan produciendo sobre este evento que, como digo, tendrá lugar en junio de 2021. Solo nos queda agradecer a la Universitat de Valencia su colaboración en la organización de estas jornadas. Agradecer a Gabriel Torres, presidente de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, su apoyo a la iniciativa. Y finalmente, y por las particulares características que ha tenido esta edición de las jornadas de Demorfosis con TD, al personal técnico y humano del taller de audiovisuales de la Universitat de Valencia y del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, México, quienes han hecho posible esta retransmisión. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.